Marco Baños, exconsejero y especialista en materia electoral, día siguiente después de haber platicado contigo, algunos aspectos del Plan B que quedaron muchas cosas por comentar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y bueno, empecemos ahora sí que de adelante para atrás. Lo más reciente del famoso Plan B es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende aplicarlo a las elecciones en Coahuila y Estado de México que van a ser este año. ¿Es correcto? Sí, Fer, buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Solamente en lo que tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales del mes de diciembre del año pasado. Esa legislación tiene algunos artículos que establecen cómo se tiene que aplicar la propaganda gubernamental y también cómo se deben comportar los servidores públicos durante las campañas electorales. Entonces, lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que esas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social no son aplicables ni para las elecciones del Estado de México ni para las elecciones de Coahuila. Entonces, no es que lo haya suspendido, hay que sí ser precisos en eso, para el proceso electoral presidencial del 2023-2024, solo para las elecciones de Coahuila y del Estado de México. A ver, vámonos desmenuzando este hilo con calma. Constitucionalmente y a nivel organismo INE, ¿qué fue lo que qué se logró para México del IFE al INE? ¿Qué se ha venido construyendo en el tema de la democracia? ¿Hasta dónde los niveles de democracia que teníamos en el INE? ¿Y por qué es Bueno, importante? yo creo que esta pregunta, que efectivamente es muy, muy relevante, se puede explicar de la siguiente manera. Primero, del Instituto Federal Electoral hacia el Instituto Nacional Electoral, que es con la reforma de 2013-2014. En 2014 desaparece el IFE y se crea el Instituto Nacional Electoral. Hay una serie de cambios muy importantes porque el propósito de esa reforma consistió en que las buenas prácticas en materia electoral que logró acumular el Instituto Nacional Electoral y que son reconocidas en muchos países, se pudieran implementar a nivel de los órganos electorales de las 32 entidades federativas. Entonces, al INE se le estableció como una autoridad que coordina a todos los órganos electorales de carácter administrativo del país, a los llamados OPLES. Entonces, ese yo diría es uno de los principales cambios. Otro de los cambios muy importantes es que toda la revisión de los gastos de los candidatos, de los precandidatos y de los partidos políticos en materia electoral es esto que se conoce como la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña de partidos y candidatos, se centralizó en el Instituto Nacional Electoral. Ya no se hace desde 2014 en el ámbito de las entidades federativas, sino que si se trata de elecciones municipales, de diputados locales, de gobernador, diputados, senadores y presidente de la República, todo lo hace el Instituto Nacional Electoral de manera centralizada y por consecuencia es más rígida la forma en que se revisa cómo gastan en los partidos políticos, pero también de dónde sale el dinero que los partidos políticos utilizan en las campañas. Otro elemento que también es muy importante, aun y cuando digamos por la vía de la práctica ya se hacía, es que el INE es el único organismo que puede preparar el padrón electoral y los listados nominales para las elecciones federales y locales. Había algunos estados que, particularmente el caso de Baja California, que en algún momento tuvieron su propio padrón electoral. Lo que se hizo ya con la reforma del 13-14 fue nacionalizar este instrumento y se usa hoy día absolutamente para todas las elecciones federales y locales. Y esto le da mucha garantía a que la base de electores que se tienen ahí es una base depurada, suficientemente revisada y además con el hecho de que no como ocurría lamentablemente en el pasado, pues personas que ya fallecieron que aparentemente votaban, es decir, Sí. usaban los nombres de estas personas en las listas, eso ya no es susceptible de ser revisado. Y también quizá, Fer, vale la pena comentar
que otro de los puntos también muy importantes es que el INE, a partir de esa reforma del 13-14, pues viene siendo el responsable de instalar todas las casillas para elecciones federales y para elecciones locales. Y de la misma manera, el INE, en coordinación con los órganos electorales de los propios estados, puede realizar los conteos rápidos de las elecciones, que tú recordarás, pues son instrumentos de medición que predicen el resultado final de la elección con una enorme precisión. Y eso ya lo hace el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de gobernador. Obviamente el INE tiene la facultad para hacerlo para presidente de la República. Y ya quizá un último punto importante aquí es que en otro tema, el INE también puede ser organizador de las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos. Se ha hecho particularmente con el PRD y con el partido de Morena. Algo que dirías en los pocos minutos que queda, ¿qué no hacía bien el INE? Si lo ponemos en palabras sencillas, ¿qué era perfeccionable por parte del INE? Bueno, yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene oportunidades importantes para poder contribuir a disminuir los costos de las elecciones. Creo que si se hubiese hecho una revisión detallada con diagnósticos técnicos adecuados, que por cierto se presentaron tanto por diversos especialistas como por el propio INE a la Cámara de Diputados, pero no fueron tomados en cuenta. Pero si esos diagnósticos se hubieran sumado a la revisión en el momento en que se redactaron las normas, pues yo creo que se hubiera contribuido de manera importante a poder reducir los costos en las elecciones, que es el punto central en el que está atorado el presidente. Yo creo que aquí no fue la mejor manera tomar un machete y cortarle las piernas al INE, como lo explicábamos ayer, y los brazos, sino que era necesario revisar de otra manera cómo se podría economizar. Y creo que fundamentalmente el INE podría aportar mucho en este tema si se le da autorización para que se implemente el famoso voto electrónico. Si tú metes a las urnas, Fer, el voto electrónico, ya no vas a tener necesidad de imprimir boletas electorales, actas electorales, toda la papelería que está en casilla se eliminaría. Esas cuestiones se atenderían a través de las actas. Tampoco tendrías que tener programas de resultados electorales preliminares, porque las urnas electrónicas te suman en automático los resultados y tú tienes los resultados 5 minutos después de que acabó la jornada electoral, después de que los funcionarios de casilla cierran la votación, la urna electrónica pues hace las sumatorias. Creo que tenemos experiencia suficiente para poder implementar eso, y eso te reduciría sensiblemente los costos de las elecciones. Y déjame especular un poco, pero yo creo que entre el 40 y el 50% del costo final de las elecciones. Así que creo que ahí el INE tiene muchas áreas de oportunidad, pero vamos, se requería un trabajo más coordinado, mucho más, realizado en equipo, en conjunto con los legisladores, para poder tener las mejores reformas posibles en esta materia. Vamos a ir a anuncios QTF, Marco Baños. ¿Nos dirías entonces, en este par de minutos, el plan B, la Suprema Corte da esta suspensión para no aplicarlo en las elecciones de Coahuila y Estado de México? Quiere decir que estas elecciones de Coahuila y Estado de México van a tener la regla que se venía teniendo por parte del INE para esas elecciones. ¿No va a cambiar Sí, nada? no cambia nada, se hace con la misma estructura orgánica de las instituciones electorales OPLE y el INE, y con las mismas reglas que se aplicaban antes del Plan B. Bien. Gracias, Marco, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo. @Marco Baños, Vanos. La ñ no existe. Gracias por acompañarnos. Una última pregunta por aquí. ¿Esto mismo se va a aplicar para las elecciones del 2024? No, ahí todavía no sabemos qué determine la Corte una vez que se promulguen estas leyes que se discuten hoy en el Pleno de la Cámara de Senadores y se publiquen en Diario Oficial. La Corte ya decidirá cómo se aplican o cómo no se aplican para las elecciones de 2023-2024. Ahorita solamente lo que no se va a aplicar es primero la Ley de Comunicación Social, que ya está publicada, esa no entra, que es parte del Plan B, para Edomex y Coahuila, y obviamente las legislaciones que apruebe hoy
el Senado tampoco van a ser aplicables para efectos de Edomex y de Coahuila. Vamos a ver qué decide la Corte para las elecciones 23-24. Gracias, Marco. Gracias por estar aquí.